Bueno, bueno, esta es la última, el último repaso que vamos a hacer, ¿verdad? Lo que nos sobra, que era nuestro contenido desde la clase 6 hasta el 10. En la clase 6 tenemos, dice, speaking about personal information, talking about famous people. Era nuestro título, ¿verdad? De esto podemos rescatar los pronombres interrogativos, ¿verdad? Que son who y what. Who es para preguntar por quién, o sea, es quién, ¿verdad? Y what es para preguntar qué. Entonces, en este primer cuadrito dice utilizamos who para preguntar por personas. Por ejemplo, dice who are you, quién eres. I am a teacher, soy una profesora. Who is she, quién es ella, she's an actress. Por ejemplo, ¿verdad? Después también para tercera persona masculino, ¿verdad? O sea, él. Who is he, quién es él. He's a politician, él es un político. Who is Cristiano Ronaldo, quién es Cristiano Ronaldo. He's a soccer player, jugador de fútbol. Después también para tercera persona de plural, o sea, ellos. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are the Rolling Stones. Ellos son los Rolling Stones. Bueno, entonces utilizamos who para preguntar por personas. Personas sería people. Bien. Después, en el siguiente cuadrito nos dice que what utilizamos para preguntar por objetos, por animales, o sea, todo lo que no es persona, ¿verdad? Por ejemplo, dice, what is Breaking Bad? It's a TV series. ¿Qué es Breaking Bad? Es una serie de TV. What is Saint Seiya? It's an anime. ¿Qué es Saint Seiya? Es un anime. What is Bohemian Rhapsody? It's a song. ¿Qué es Rapsodia Bohemia? Es una canción, etcétera. Incluso podemos preguntar, what is, por ejemplo, supongamos, yo estoy con mi gato acá, ¿verdad? Y vamos a preguntar, what is that? ¿Qué es eso, verdad? It's a cat, es un gato. Entonces ahí también utilizamos como pregunta por animales, ¿verdad? Como teníamos acá. Bueno, y la nomenclatura de estos, de objetos, animales, cosas, etcétera, ¿verdad? Va a ser things. Bien. Después el siguiente nos dice personal information, información personal. Esta parte es un poquitito, es un poquitito largo, ¿verdad? Pero vamos a tratar un poco de resumir. Bueno, preguntamos por 4 personas. ¿Quiénes son? You, o sea, tú. They, o sea, ellos, ellas. She, ella. He, él. Son 4 personas. Tú, ellos, ella, él. Bueno, estas preguntas básicamente eran de información personal, como dice su título, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué país sos, verdad? Estado marital también. Y esas preguntas se adaptaban justamente a estas 4 personas. A tú, entonces, por ejemplo, where are you from? I'm from Paraguay. ¿De dónde eres? De Paraguay, ¿verdad? A they, por ejemplo, where are they from? ¿De dónde son ellos? They're from England. A she, a ella, ¿verdad? Por ejemplo, where is she from? ¿De dónde es ella o de dónde ella es? She's from Brazil, es de Brasil. A he, por ejemplo, nos dice, where is he from? ¿De dónde es él? He's from Russia, él es de Rusia. Bueno, entonces son todas las mismas preguntas, solamente que vamos adaptando, como les dije, a las personas, ¿verdad? A tú, a ellos, a ella, a él. Bueno, después del siguiente, tenemos la lección 7. Decía, speaking about celebrities, hablar de celebridades, giving opinions, también expresar opiniones, ¿verdad? Bueno, el ejemplo que teníamos en nuestra tarea, mejor dicho, en nuestra
esta lección era un actor que se llamaba Bryan Cranston, ¿verdad? Entonces teníamos, he's an actor, un actor de los Estados Unidos, es americano. He's 64 years old, tiene 64. Después hablábamos también de su estado marital, divorced, married. Acá, por ejemplo, utilizamos los años. ¿Se acuerdan que también dentro de nuestro contenido teníamos los números del 13 al 2000, ¿verdad? Obviamente que para que eso sea un ítem de examen no es necesario, por ejemplo, escribir, bueno, citen números de tanto a tanto, ¿verdad? Sino que forma parte de nuestro vocabulario que a la vez nosotros estamos utilizando para formar oraciones. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Divorciado en 1988, casado en 1990, ¿verdad? Bueno, después, ¿por qué es famoso? Y por último teníamos nuestra opinión sobre la celebridad del cual estuvimos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, I believe he's an amazing actor. Creo que es un actor increíble, ¿verdad? Bueno. Y esta opinión, por ejemplo, acá resumí un cuadrito, ¿verdad? De hecho, que ustedes pueden usar las expresiones que ustedes quieran. Este es un pequeño resumen nomás. Teníamos, I believe he's an amazing actor, ¿verdad? Yo creo que es un actor increíble. Bueno, I believe podríamos adaptar como I think, yo pienso, ¿verdad? Después, amazing. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la parte de nuestros adjetivos de crítica, ¿verdad? Que teníamos un ranking desde great, por ejemplo, de lo genial hasta awful, hasta terrible, horrible, ¿verdad? Bueno, entonces lo que estamos viendo acá sería como, a ver un poco, una plantilla, ¿verdad? I think, yo pienso que fulanito de tal is an awful actor. Yo pienso que fulanito de tal es un actor terrible, por ejemplo. O si no, I guess también tenemos. Yo supongo, I guess, Giselle Bündchen is a terrible model. Yo supongo que Giselle Bündchen es una modelo terrible, por ejemplo, ¿verdad? No sé quién es el que va a entrar. Ojalá que no sea extraño. Después tenemos también, in my opinion, I suppose. Después también dice speaking personally, in my view, from my point of view. Todo esto, ¿verdad? Que tenemos acá son introducciones para opinar, ¿se acuerdan? Como les dije, este es un pequeño resumen. No es que necesariamente esto es lo más importante, sino que un pequeño resumen, ustedes pueden entresacar lo que a ustedes les parezca adecuado. Ya depende de ustedes, ¿verdad? Incluido también los adjetivos para juicio crítico, ¿verdad? De nuestro ranking de lo genial hasta lo terrible, ¿verdad? Bueno. Después acá tenemos nuestra clase 8. Hablábamos de todo lo referente al mundo laboral, work life. Teníamos nuestra lista de vocabularios, frases y preguntas que son lo que más utilizamos en esta lección. Pasala por ahí, Nelly. Voy a silenciar un ratito y después vamos para que puedan atender y después vamos a hablar otra vez, ¿sí? Bueno, estábamos en frases y preguntas que son bastante utilizadas. Ahora, tenemos, por ejemplo, ¿quieres ser doctor? No, no quiero, me gustaría ser abogado, quiero ser abogado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ella trabaja en su casa? No, ella no trabaja en su casa, ¿verdad? Bueno, son preguntas que no necesariamente, ¿verdad? Son utilizadas en este orden, sino, como ya les había dicho previamente, están en un orden aleatorio, ¿verdad? El cual podríamos utilizar de acuerdo a nuestra ocasión, a la situación que se presente, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero preguntarle a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, quiero preguntar a Arnaldo, what do you want to be? ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué quieres ser? Entonces, él me podría, en este caso dice, I want to be an engineer, por ejemplo, voy a decir, I want to be, y buscamos acá, también kinesiologist, a kinesiologist, entonces, por ejemplo, me podría responder. O, por ejemplo, le pregunto a Nito, le pregunto, where do you work? ¿En dónde trabajas, Nito, por ejemplo? Entonces, él me puede responder, I work in a
Yo trabajo en un, a ver un poco, vamos a ver qué podemos usar acá. Hospital, acá está. I work in an hospital. Yo trabajo en un hospital, entonces me responden esto ahora. Bueno, y como les dije, son bastante utilizadas las preguntas, las frases. Y acá también tenemos vocabularios de profesiones y lugares de trabajo ahora. Acá, por ejemplo, yo le agregué la profesión de ustedes, kinesiologist. Bueno, y después también los lugares de trabajo, por ejemplo, hospital, casa, ¿qué más puede ser? Farmacia. De hecho, que en nuestra lección teníamos un glosario, ¿verdad?, en el cual ustedes pueden sacar otros vocabularios, ¿verdad?, que les gustaría incorporar. Eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Acá tenemos, acá por ejemplo hice un cuadrito un poco más resumido, ¿verdad? Lugar de trabajo, tenemos en casa, en la oficina, en una tienda. Store. Store se refiere a tienda, tienda, cualquier tipo de tienda, puede ser mercería, puede ser boutique, puede ser despensa, etcétera. Banco, después de downtown. Downtown, por ejemplo, se refiere no a un lugar, sino a una zona de trabajo, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Básicamente significaría en el centro, en el microcentro, ¿verdad? Después también tenemos freelance. Freelance podría ser, es sinónimo de at home, o sea, por mi cuenta. Yo trabajo por mi cuenta en mi casa, por ejemplo, ¿verdad? Y en hospital, ¿verdad? Después, acá uno dice skill and knowledge, que son las habilidades y el conocimiento, ¿verdad? Que uno de repente, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, soy eh, profesora de inglés, ¿verdad? Y sin embargo, dentro de mi currículum también eh, tengo conocimiento sobre nutrición, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces esto se aplica. Entonces tenemos accounting, que sería de contador, sales and economy, venta, economía, management, administración, marketing, mercadotecnia, de information technology, que habíamos visto que era todo lo referente a informática, ¿verdad? Resources, que sería más bien recursos humanos, education, educación y salud, todas esas áreas de conocimiento. Bueno, después, vamos a ver, clase 9, hablábamos de nuestra tercera persona, que era él y ella, y eso también, ¿verdad? Y hablábamos también de do y does. Bueno, teníamos en cuenta que do y does son auxiliares. ¿Qué es lo que es un verbo auxiliar? Bueno, como su nombre dice, es aquel que auxilia, entre comillas, ¿verdad?, en la construcción de oraciones para formar oraciones negativas interrogativas. Acá nos dice que tú es un verbo auxiliar, ¿sí?, que está disponible solamente para yo, para tú, ustedes, nosotros, ellos. Y nos quedan él, ella y eso, que van a utilizar el verbo auxiliar does. O sea que tú no utilizan ellos. Tienen que tener en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, y la forma contraída, para ser negativo, por ejemplo, es don't. Y de do, ¿verdad? Sería do not. Y de does not, de does sería doesn't. Acá tenemos los ejemplos. Acá tenemos yo, tú, nosotros, yo acá, por ejemplo, dividí en los que usan do y los que usan does. La forma negativa, entonces, por ejemplo, I don't play football, yo no juego fútbol, por ejemplo. O you don't play football, no juega fútbol. We don't play football, nosotros no jugamos fútbol. They don't play football, ellos no juegan fútbol, ¿verdad? Acá tenemos varios verbos que se adecuan a todo, ¿verdad? Después tenemos con doesn't, dice he doesn't play football, él no juega fútbol, she doesn't play football, ella no juega fútbol, he doesn't play football, ella no juega fútbol, por ejemplo. De hecho, no se puede conjugar con todos los verbos de acá, like action films, le gusta películas de acción, lleva un almuerzo en la escuela, bebe jugo de piña, vive acá. Son nada más ejemplos que podemos utilizar para hacer oraciones negativas. Luego tenemos las interrogativas, question. Acuérdense que cada vez que vamos a hacer una oración interrogativa siempre va primero nuestro verbo auxiliar en este caso, ¿verdad? Porque en negativa, por ejemplo, empezaba con el pronombre, ¿verdad? Yo, con tú, con él, nosotros, ¿verdad? Sin embargo, interrogativa se cambia el orden. Entonces, dividimos entre do y dos. En do estaban estos, y en dos estos. Entonces, por ejemplo, hacer, do you play football? ¿Vos jugás fútbol? Do they, vamos a hacer ya otro verbo, do they live here? Ellos viven acá. Después, vamos a probar un poco más ahora. Does he like action film? A él le gustan las películas de acción. Does she drink pineapple juice? Ella bebe, ella toma jugo de piña. Bueno, recordemos entonces siempre que para las preguntas van primero los verbos auxiliares. Como son preguntas, obviamente tienen respuestas. Vamos a mover un poco cómo vamos a responder. ¿Quién me escribió ahí? A ver. Profe, te escucho como robot. Bueno. Ustedes, los demás, ¿qué tal me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan entrecortado?
Escríbame un poco, porfi. Como robot interpretado. Bueno. Entrecortado. Bueno, ¿qué tal ahí? ¿Ya me escuchan mejor? Un poquito mejor, aunque sea. Bueno, estamos diciendo que preguntamos y respondemos. Pregunta. Do they have lunch at school? ¿Ellos llevan su almuerzo a la escuela? Yes, they do. Sí, llevan. Sí tienen, ¿verdad? Por ejemplo, otro dice, does John drink pineapple juice? John bebe, toma jugo de piña. No, he doesn't, no. Tomar. Susan like swimming. A Susan le gusta nadar. Yes, she does. Sí, a ella le gusta. Does the soap smell good? Yes, it does. Sí. La sopa huele bien. Sí, huele bien. Bueno, tengo que tener en cuenta que si nosotros preguntamos, por ejemplo, con do, tenemos que responder con do. ¿Qué significa eso? Que yo no, por ejemplo, acá dice, do they have lunch at school? Yes, they do. Sí, sí, bien, ya está ahí, ¿verdad? No es que voy a estar escribiendo, yes, they do have lunch. No, yes, they do y ya está, ya. Lo mismo acá. Does John drink pineapple juice? John bebe jugo de piña, por ejemplo, ¿verdad? No, he doesn't. No, no bebe. Hasta ahí, se terminó ya. No es necesario poner, no, he doesn't drink pineapple juice. No, no, he doesn't, yes, o yes, he does. Bueno, voy a salir y entrar de vuelta entonces.